Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de las diócesis de la Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados a partir de las 18 horas por Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia del padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, quien es miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio. Nos acompaña por segunda vez. Con él vamos a tratar el tema El Padre revelado por el Hijo, en sus numerales 238 al 242. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Padre Carlos Guillermo por haber aceptado participar en este programa. También al señor obispo Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Bienvenido, Padre Carlos, a este programa. Muchas gracias, Juanito. Buenas tardes. Un gusto enorme estar nuevamente. Digo nuevamente porque usted se ha dignado tomarme en cuenta. Ya hice una vez, ahora es la segunda vez. Con gusto en lo que yo pueda aportar, con tal que Juanito no me haga preguntas difíciles, porque me de quedar para los supletorios. Entonces, yo con gusto estoy aquí. Responderé tal vez a mi manera, pero con gusto a todos sus requerimientos. A la audiencia de Radio La Tacunga, a los que nos ven por las redes sociales, este humilde sacerdote que actualmente sigo siendo párroco de San Pedro de Mulalillo y Santa Lucía, son dos parroquias de acá del Cantón Salcedo. Para quienes tal vez no sepan dónde es esto, yo creo que todo mundo, todo el género humano conoce la vía La Tacunga-Ambato. Y cuando pasan por el Yambo, por la famosa laguna de Yambo, si pasan a Ambato, miran a mano derecha todos esos montes imponentes y ahí ven en un pueblito, ese se llama San Pedro de Mulalillo. Y más cerquita del Yambo, no se le aprecia, está a medio kilómetro, ahí está la parroquia Santa Lucía, que a propósito hemos pasado el lunes pasado, 13 de diciembre, la fiesta de Santa Lucía. Además, digo humildemente, no con vanidad, este año que viene es mi año jubilar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mediante, después de 6 meses, cumpliré 50 años de vida sacerdotal. Yo fui ordenado por Monseñor José Mario Ruiz Navas, sacerdote, un jueves 29 de junio de 1972. Fuimos ordenados 3 en la Catedral de La Tacunga, de los cuales solo vivo yo, los 2 ya son fallecidos, que en paz descansen. Así que doy gracias a Dios primero por el don del sacerdocio. Le doy gracias a usted porque me da la oportunidad de compartir así modestamente, no con grandezas, y saludo sobre todo a los movimientos laicales, a todos nuestros seglares que dicho sea de paso, con la insistencia del Papa Francisco y en este proceso sinodal, damos ahora sí la valoración que se merecen y damos la prioridad a ustedes los laicos. Nos ha enseñado la Iglesia y por la experiencia que hay que virarle esa iglesia piramidal que era antes, hay que darle la vuelta, porque arriba estaba primero el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, etcétera, y abajo estaba el pueblo.
Ahora es al revés, si cabe el término. Ahora son ustedes. Y tiene que ser así. Lástima que por tantos siglos no hayamos caído en la cuenta de esto, que los seglares, ustedes los laicos que hacen el pueblo, inclusive yo diría la inmensa mayoría, pues, la mayoría aplastante, que es, por ejemplo, en el caso nuestro, la diócesis de La Tacunga, toda una provincia con más de 400,000 habitantes y con ni siquiera llegamos a 50 sacerdotes. Entonces, 400,000 para 50, imagínense la desproporción. Hasta numéricamente, ahora nos damos cuenta que ustedes los seglares son la cabeza, no sé, que hace el cuerpo de la iglesia. Lo cierto, no sé si me expreso bien, pero lo cierto es que ahora estamos descubriendo cada día un poquito más, tenemos lindas experiencias, pero damos toda nuestra venia, nuestro cariño y abrimos las puertas para que el mundo de nuestra iglesia sea manejado por ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y con todo gusto y amor cumplimos la tarea que nos encomiendan. Así es, así es. Bien, el tema que vamos a tratar hoy día es el Padre revelado por el Hijo. Antes voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy. Del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versos del 8 al 9. Dice así. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? Repito, el tema de hoy es el Padre revelado por el Hijo. Padre Carlos, ¿puede resumirnos, puede hacernos una síntesis, una introducción de este tema que vamos a analizar hoy? Con mucho gusto, Juanito. Me gustaría, antes de entrar ya en la profundidad del tema, aquí tenemos este librito gordito, bien grueso, llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, voy a hacer una especie de introducción. Usted, yo y todos los que somos cristianos, desde pequeñitos aprendimos del catecismo. En mi caso, yo recuerdo, ¿verdad? Que yo ya tengo 77 años de edad. Entonces, imagínense cuando yo recibí la primera catequesis hace más de 70 años. Y ese tiempo era muy estricto y aprendíamos la catequesis en un librito chiquitico que se llamaba Cartilla de la Doctrina Cristiana. Y venían, ahora que ya estoy viejo me doy cuenta, que en ese librito tan chiquitico estaba tan bien sintetizado, tan bien resumido, mire todo esto. Tanto más que yo puedo indicarle que el catecismo de la Iglesia Católica tiene algunos capítulos, algunas partes, y de tal manera que para que se figuren ustedes, el catecismo de la doctrina cristiana que decíamos antes, el catecismo de la Iglesia Católica, tiene nada más ni nada menos que 2,865 numerales. Imagínense. Para entrar ya al tema de hoy, el título grande de este bloque se llama La profesión de la fe católica.
Y claro, la profesión, ya vamos a ir viendo en los numerales, la profesión de la fe católica está contenida en lo que llamamos comúnmente el credo. Y que los domingos, en las Eucaristías de los domingos, obviamente, hacemos la profesión de fe. Cuando vamos a bautizar, renovamos nuestro bautismo haciendo la profesión de fe. Cuando los jóvenes van a recibir la confirmación, primero renovamos haciendo la profesión de fe. Y para darnos cuenta que solo la profesión de fe, que nosotros le llamamos del credo, tiene 1065 numerales y bastante extensos. 1065 numerales donde se habla de la profesión de fe. Y en la cuestión de hoy, que vamos a hablar sobre el Padre, que usted ya lo ha dicho bien, yo en algún numeral ya voy a tomar de nuevo esa cita bíblica. Felipe le pregunta a Jesús, tanto, pero imagínense, tanto Jesús había hablado del Padre. Yo diría, todo el tiempo Jesús se pasó hablando del Padre. A tal punto fue esto una cosa tan hermosa que, bueno, pues los discípulos se llenaron de tanta emoción y hasta de curiosidad. Y Felipe le dice, entonces, tanto nos hablas de él, qué hermoso será, muéstranos. Y le queda seguramente viendo a Felipe y le dice, oye, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no conoces al Padre. No, pues es que no nos has indicado. ¿Quién ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces, sobre el Padre, en el capítulo primero del Catecismo de la doctrina o de la Santa Iglesia Católica, de los símbolos de la fe que parten desde el número 185, imagine que solo la parte que le corresponde al Padre va hasta el numeral 421, ¿sí? Yo tengo, por la catequesis, por los jóvenes, por los chiquitos, tengo hecho una especie de síntesis que suelo mostrarles. Es apasionante, pues, ver. Y entonces los pequeñitos se admiran diciendo, vea, ustedes tienen en una hojita, ustedes tienen en un folletito, en esta hojita está aquí una cantidad inmensa de doctrina. Y claro, ellos se admiran y les suelo conversar quiénes hicieron, cuándo hicieron, porque yo creo que en el numeral 242, si no me equivoco, ahí tomaremos lo que hicieron los santos padres en los concilios. Imagínense en el concilio ecuménico, el segundo concilio reunido en Constantinopla en el año 381. Y después ahí, en el concilio de Nicea, fue formulado el credo. Esto es, claro, para hablar de esto necesitaríamos horas o días o posiblemente meses para ver el contexto en que se compuso, en cómo se elaboró el credo. Porque hubo durante mucho tiempo, en los primeros siglos, hubo una cantidad incluso de herejías. En la historia de la iglesia se cuenta todas las herejías. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Por ejemplo, los nestorianos decían que Jesucristo es solo Dios. No puede ser hombre, es solo Dios. ¿Por qué? Porque si fuera humano, ¿qué puede hacer el ser humano? Entonces, solo Dios, solo la divinidad. En cambio, había otra corriente que decía, no, Jesucristo es solo hombre. ¿Y cómo así, pues? Este pobre fulano, que no tuvo ni dónde nacer, que es desdichado, pobre y vive en un triste pueblo llamado Nazaret, ¿cómo
ha de ser Dios? Yo digo en mis palabritas, bueno, tal vez, pero para sintetizar. Entonces, solo por poner ese ejemplito, en la antigüedad hubo muchas herejías. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y debido a esa disparidad, digamos, de pareceres, los santos padres en ese tiempo, la iglesia se reunía en concilio. Entonces tenemos el concilio de Jerusalén, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla. Entonces en el año 321, en el concilio de Nicea, ¿cómo le digo? Se elabora definitivamente, ahí sí, desde ahí hasta cuando se termine el mundo, tendremos la formulación del credo. Entonces, en la formulación del credo comienza, como es obvio, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ya, esa es la formulación. Ahora, mire, nosotros decimos en una línea, en una simple línea, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y para decir todo esto, imagínese la cantidad de numerales que hay. Por eso le repito, desde el 185 hasta el 421 hay una cantidad de explicaciones teológicas elaboradas por los santos padres que, claro, en un espacio, y Dios le pague por el espacio que nos dan ustedes los seglares también a los sacerdotes, no podríamos abordar porque esto que yo estoy diciendo ahorita, yo cuando estuve en el seminario y en la universidad preparando para el sacerdocio, nos demoramos años en estudiar esto, años, ¿sí? Entonces, claro, qué difícil, al menos yo no soy muy ágil en hacer una síntesis, otros tienen una capacidad, yo no tengo esa capacidad de hacer la síntesis, pero más o menos para ubicarnos, para que vean que solo para hablar del Padre, si Jesucristo se pasó tantos años, 3 años con los discípulos, hablándoles del Padre, nosotros tendríamos que pasarnos una vida entera para hablar del Padre. Entonces, ahí están los numerales que seguramente usted me va a hacer referencia. Eso es, Juanito, como una especie de introducción, porque a mí me apasiona todo el esquema del catecismo. Mire, por ejemplo, después viene, después de esto, de la formulación del credo, la profesión de fe cristiana, que tiene 1065 numerales, viene después lo de los sacramentos. Eso es una cosa hermosa, la celebración de los sacramentos, de los de la iniciación, los de la curación y los del servicio, están dichos en cientos y cientos de numerales. Ahora, bueno, centrémonos ya en lo que usted seguramente interesa para compartirles a nuestros queridos oyentes y seglares. Excelente, muchas gracias por la explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio, con quien estamos analizando el tema El Padre revelado por el Hijo. Voy a dar lectura al numeral 238 del Catecismo para su respectivo análisis. Dice así: la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es el Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel. Su primogénito es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda,
que están bajo su protección amorosa. Padre Carlos, por favor, ¿nos podría dar una explicación de este numeral? Más que explicación, yo diría, cuando yo me puse a leer bien, digo, ¿qué explicaciones podemos dar? Ahí mismo está, sí, pero yo sí agrego algo, querido Juanito. Dice que la invocación de Dios Padre es conocida por algunas religiones, eso es verdad. La divinidad es con frecuencia considerada como padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo. Muy bien. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 6, un poquito para decir, para corroborar lo que dice aquí, dice en este versículo del Deuteronomio, porque Dios está refiriéndose a cómo se comportó el pueblo, las ingratitudes del pueblo, ¿no es cierto? Y dice, así pagas a Yahvé, pueblo tonto y estúpido. ¿No es él tu padre que te creó? Mire, entonces desde el Antiguo Testamento, vea cómo Dios le enseña al pueblo. ¿No es él tu padre que te creó? En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, versículo 22, vea, desde la antigüedad. Tú dirás entonces, esto dice Yahvé a Israel, es mi hijo primogénito. ¿Qué quiere decir? Cuando él dice, es mi hijo, que él es padre, pues, ¿sí? Por eso dice aquí, en Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo. Ya. Pues más aún, es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Israel es el primogénito. Entonces, esto decía el libro del Éxodo, que acabo de hacer referencia en el versículo, capítulo 4, versículo 22. Y Yahvé se presenta, ya dice a Israel, le indica, él es mi hijo primogénito. Entonces Israel comprendió que si habla de un hijo, es el padre, ¿sí? Luego también dice acá, es llamado también padre del rey de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré, como hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana si no hace el bien. Él está hablando al rey David, ¿no es cierto? En este versículo. Yo seré para él un padre. Y finalmente dice, es muy especialmente el padre de los pobres, del huérfano, de la viuda, que está bajo su protección amorosa. Salmo 68, versículo 6. Ahí dice, concretamente, padre del huérfano, defensor de las viudas. Ese es el Dios en su santa morada. Entonces, en este numeral 238 hemos visto que en algunas religiones y mucho más claro en la nuestra, está presentado el Padre bajo, claro, diversas facetas, ¿sí? Está presentado como el Padre que te dio todo, que te creó. Es bonito leer el libro del Deuteronomio,
cuando Moisés le dice al pueblo, no te olvides que Dios te dio todo. No creas que por tu mano, por tu poder, has adquirido todo esto, estas riquezas, te has construido casas hermosas, ha crecido tus rebaños, ha crecido tu oro y tu plata. No es con el poder de tu brazo que hizo. Recuerda que el Señor, tu Dios, y ahí está refiriéndose justo como Padre bueno, Él te dio todo. ¿Ya? La bondad del Padre. Entonces, hemos visto esto, como la bondad del Padre que nos da todo. Él se revela ya desde el Antiguo Testamento. Yo seré, él será mi hijo primogénito. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y se presenta, claro, como el Padre bueno, el Padre misericordioso, el Padre bondadoso. Más adelante, creo que en el siguiente numeral hay una ampliación de esto, ya nos referiremos, pero más o menos estas citas bíblicas nos pueden servir el Deuteronomio, que es precioso, el libro del Éxodo, el segundo libro de Samuel y el Salmo 68. Creo que un poquito para resumir, como no quisiera ampliar bastante, pero no nos queda mucho tiempo. Perfecto, gracias. Voy a dar lectura al 239, que es bastante grande. Dice, al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre, pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Padre, por favor, puede hacer un alcance adicional a este texto. Este numeral bastante larguito, igualmente es tan extenso que me faltaría tiempo y me faltarían, no sé si también un poco más de iluminación, porque aquí está presentado, aquí me voy a referir sobre todo a algo que yo he experimentado, no una vez, sino varias veces, pero ya diré en su momento. En el 239 estamos. Empieza diciendo que es el origen de todo, ¿sí? El origen. O sea, antes que todo. Y ahí a mí hasta de pequeñito me explicaban por qué Dios es eterno, porque estaba desde siempre y para siempre. Él es antes que todas las cosas. Ya, origen. Por eso, porque Él es el origen, crea el mundo. ¿Sí? Y es curioso ver en el último capítulo, Isaías tiene 66 capítulos. Y por algo debe ser que en el último capítulo de Isaías 66, más concretamente versículo 13, se habla del culto a Yahvé.
Y dice así en esta cita. Pues Yahvé, lo aseguro, yo voy a hacer correr hacia ella como un río la paz, como un torrente que lo inunda todo. La gloria de las naciones. Ustedes serán como niños de pecho, llevados en brazos y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes, dice Isaías. Por lo tanto, como Dios es origen primero de todo, y dice autoridad trascendente, es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para con todos sus hijos. Aquí en Isaías está expresado. Más adelante habla de que es curioso, ¿no? Para los esquemas nuestros, como que no entraría y estarían pensando que nosotros estamos hablando cosas raras o extrañas. ¿Cómo es que Dios, que es Padre, también es maternidad? Dios es Padre y Madre. Acá nos dice, el lenguaje de la fe nos sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Yo, usted también, Juanito, seguramente, y muchos de los que nos están escuchando, damos firme testimonio, y yo no dudo, de que siempre les hemos considerado, así nos enseñaron, y siempre les hemos considerado a nuestros padres como representantes de Dios. ¿Sí? Aquí en el mundo, ¿quiénes visibilizan a Dios? Nuestros padres. ¿Sí? Ahora bien, también hay que considerar una cosa. Si bien son representantes de Dios para el hombre, pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Voy a poner un ejemplito, no es una anécdota, es un ejemplo, es una experiencia que no una vez, sino algunas veces en mi vida, con los niños de la catequesis. Ya, yo una vez daba de este tema la catequesis, mostrándoles a los niños cómo Dios es Padre, cómo es el papito bueno, el Abba que dice Jesús, el papito bueno. Y les decía, no es cierto que tu papito te da todo, a veces te complace y te da gustos y todo lo demás, y los niños contentos, sí, mi papito es bueno. Pero ahí en el aula habían dos chicos, un varoncito y una mujer, que cuando yo les hablaba del Padre que es bueno, esos niños se ponían tan cabizbajos, tristes. Y curiosamente al niño, al varoncito más que a la niña, se le fueron las lágrimas. Y yo ese rato no se me ocurrió preguntarles, sino más bien, y fue mejor porque para no hacer un poco de escándalo, curiosidad con el grupito, salimos al recreo y les pregunto a los niños, oye, ¿ustedes qué les pasa? ¿Y tú por qué? Dime, hijito, ¿por qué estás llorando? Y me dijeron una cosa que a mí me dejó, pero conmovido. Ellos, claro, con razón no entendían, con razón no entendieron nunca que Dios es Padre bueno. ¿Por qué? Y me dice los dos chicos, es que nosotros en la casa tenemos un papá malvado. Oiga, a ver, cuéntenme. Entonces, y vea, por eso le digo, eso es casi común. No es solo un caso y es doloroso. Claro, ¿cómo iban a entender en la práctica? Teóricamente, los niños aprenden todo. Teóricamente hacen los deberes, etc. Pero ya el catecismo es
una teoría para la vida, para la práctica. Entonces, si Dios es Padre bueno y el papacito de esos niños era, así me dijo el niño, mi papá es un malvado. ¿Qué le pasa? Es borracho, es grosero, le maltrata a mi mamá, le pega cada rato, no nos da las cosas, mi madre tiene que mendigar. Y me contaron un sinnúmero de cosas. Y claro, tiene otras mujeres, no dijo ni siquiera otra mujer, sino otras mujeres. Entonces, vea, y yo viendo este numeral, por ejemplo, tan bonito, aquí en el catecismo leemos cosas preciosas. Dice, en el lenguaje de la fe, el lenguaje de la fe se sirve así para la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. En este caso, y que hay muchos, qué difícil que los guaguas, ahí sí me di cuenta que era cierto que no pueden entender cómo Dios es Padre bueno, porque en la casa no tienen un Padre bueno. Tienen, y ahí yo me acuerdo, Juanito, discúlpeme voy a presentarle también otra experiencia. Nuestros papitos buenos, cariñosos, que nos enseñaron lo mejor, nos enseñaron a su manera. Y en ese tiempo, y yo veo que para ese tiempo estaba bien, ahora ya no. Yo me acuerdo en mi casa y en muchos hogares todavía, yo todavía veo en algunos hogares cuando yo voy a asistir a un enfermo, cuando voy a hacer alguna visita, cuando estamos en una novena, etcétera. Veo un cuadrito, a mí me ilusiona tanto, una de mis hermanas debe tener ese cuadrito, porque cuando ya salimos de casa y a cada cual por su lado, nosotros teníamos un oratorio en la casa. Mi padre construyó una casa de esas antiguas grandes y no faltaba el oratorio. Así como hay el dormitorio, la sala, el comedor, la cocina, la bodega, el garaje, etcétera. En las casas antiguas, sagrado el oratorio. Y me acuerdo que en el oratorio veíamos un cuadrito bien bonito. Entonces, aquí estaba un ojo, estaba en un triángulo, ¿no? Para significar la Trinidad. Y dentro del triángulo había un ojo, y del ojo salían unos rayos que alumbraban abajo. Más abajo había un libro y una mano con una pluma que escribía. Más abajo había dos cuadros. Uno de una persona que estaba en la cama, toda vestida de blanco, unos dos ángeles al lado, etcétera. Seguramente estaba yendo a morir. Y en el otro lado del cuadrito había una balanza de las antiguas. Ahora todo es moderno. Algunos que estoy hablando seguramente ni entenderán cómo eran las balanzas antiguas, que se les cogía así con una cuerda y aquí las pesas y aquí lo que se pesaba. Entonces me acuerdo que era la balanza así tan desigual. Todo el peso aquí abajo y eran los pecados. ¿Sí? Y las cosas buenas no pesaban nada, los pecados, sí. Entonces, y más abajo, claro, había el infierno. Entonces nos enseñaron, vea, esto menos mal, gracias a Dios ya pasa el tiempo y hoy ya no tenemos que volver a eso. Nos enseñaron que Dios es un Padre severo, castigador, que está solo mirando qué es lo que hacemos y anotando en un libro nuestros pecados. Y claro, en el día del juicio pondrá la balanza y nos dirá, vos eres un pecador y te vas al infierno. Entonces, claro, con buena voluntad, eso no era, no tenía malas intenciones. Claro, la metodología hoy en día nos diría que es lo contrario. Pero para enseñarnos qué cosa,
que nos decían, verás, si no te portas bien, Dios te castiga. Entonces nos presentaron al Dios castigador. Y así nos hemos criado muchos. Gracias a Dios ahora, vea, con estos conocimientos, con estas reflexiones sobre el catecismo, aprendemos Dios, la definición de Dios. Cierto es que Dios es amor, pero ese amor yo le pongo con la otra palabra. Dios es pura misericordia, que se compadece. Y aquí en los textos vamos viendo la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, yo decía esto como una especie de experiencia, caramba, que hay que tomar en cuenta. Y a veces me veo en conflicto porque digo, a ver, estos niños vienen de la casa con conflictos, con dificultades. ¿Cómo será esa vida desdichada en el hogar, de desorden, etcétera? Y yo poniéndome a hablar, vean, Diosito es un papito bueno, y a muchos niños, les repito, no le entrará eso. ¿Por qué? Porque mi papá no es bueno, mi papá es el más malo, ¿cómo voy a entender lo que es Dios? No, un poquito más o menos por ahí. Ahora bien, dice acá Juanito, pero esta experiencia dice también que los padres son falibles, lo que acabo de decir, y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Estos papitos que son borrachos, mujeriegos, groseros, el maltrato, desfiguran completamente, ¿sí? Y eso es muy delicado y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también se habla de la maternidad. Habla de la inmanencia, la inmanencia. La palabrita inmanencia es un mente intrínseco a un ser, es un poquito más filosófico. Pero me explico, es el pensamiento que sostiene que Dios es la causa de todas las cosas. Se llama inmanencia. Dios es la causa de todas las cosas y que todo, por lo tanto, todo está en Dios. Todo está en Dios. No existe nada fuera de él. Dios en este sentido es causa inmanente de todo lo que existe. Un poquito para, no tanto para explicar, pero más o menos así. En el Salmo 27, versículo 10, si me abandonan mis padres, o si me abandonan mi padre y mi madre, me acogería al Señor, dice. En Efesios 3:14, pensando en todo esto, doblo las rodillas en la presencia del Padre, al que se refiere toda patria y toda familia en el cielo y en la tierra. Mire, hablando siempre del Padre. En Isaías 49:15 dice, porque Dios dice, es padre y madre, la maternidad de Dios. Muchos dirán, bueno, estos están medios tocados de la cabeza, ¿cómo van a un papá a decir la maternidad suya? No, no, en Dios sí es padre y madre. Explica Isaías 49:15. Pero ¿qué puede una mujer, o no, puede una mujer olvidarse del niño que le cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna tal vez se olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Maternidad de Dios, entonces, hace la comparación. Si una mujer te olvidara, yo no. Es en ese sentido lo que habla de la paternidad y de la maternidad. Eso diría yo desde... es muy largo esto, pero quedemos ahí. Bien, muchas gracias. Sí, es bastante largo. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Gracias. Continuamos con el programa Un pueblo que camina.
Nuestro invitado de hoy, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio, con quien estamos analizando el tema El Padre revelado por el Hijo. Voy a dar lectura al numeral 241, que dice así, 240, perdón. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Una explicación, por favor, a este numeral. En el Evangelio de San Mateo, esto que acaba usted de decir, en Mateo 11:27, cuando habla de Jesús se está refiriendo, hay que ponerle este versículo en el contexto. Cuando Jesús habla de cómo el único camino, el camino idóneo para la salvación es el sacrificio. Y comienza en los versículos anteriores, cuando habla diciendo, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y las has revelado a la gente sencilla. Mire usted cómo le agradece al Padre. Ahí estamos dándonos cuenta cómo Jesús está haciendo ver que es un Padre bueno, que les ha ocultado y vaya. Usted ve en la práctica, y yo también me encuentro en momentos, a veces para uno es un poco difícil, desagradable, por ejemplo, una Eucaristía de la misa del mes. La familia ha invitado a ni sé cuántos con una tarjeta. Y claro, algunos vienen por la invitación y son una verdadera estatua en el templo. Ni mueven la boca, ni se santiguan. Y vaya que hay, sobre todo la clase intelectual, algunos profesionales, y como están tan bien vestidos, como que desprecian las cosas de Dios. Mientras todos se arrodillan, ellos permanecen de pie, otros incluso se sientan. Vea la soberbia. Y entonces, vea, el Padre les ha revelado a los pequeños, a los humildes y no a esos grandotes. Discúlpeme la expresión. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Y ya he dicho antes, este pasaje que usted comentó al comienzo, viene bien aquí en este numeral. Todo el tiempo hemos dicho que Jesús se pasó hablando del Padre y por eso el diálogo con Felipe. Muéstranos al Padre. Felipe, pero estamos tanto tiempo juntos, ¿cómo no has conocido al Padre? Si me has visto a mí, has conocido al Padre. Él y yo somos uno. Aquí, por lo tanto, es la unidad de Dios. Y usted sabe, todos ustedes saben, queridos amigos, que la unidad no se divide. Lo que es uno. Si son dos, ya se pueden dividir, pero aquí es la unidad de Dios, la unidad en el Padre. Por eso se defiende también aquí, hasta teológicamente, la unidad de Dios, conocido el Padre mediante el Hijo. Yo podría decir de este numeral. Perfecto, gracias. Voy a dar lectura al 241, que dice, por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo
que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Una explicación adicional, Padre, por favor. En el tiempo de Navidad, en el Año Nuevo, se proclama el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y aquí hacemos referencia al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Verán que verbo quiere decir palabra, ¿sí? El verbo. Y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, ¿sí? Porque sería bueno leerlo todo el capítulo, que es bonito. Ya, el verbo era la palabra, ¿sí? El verbo es el Hijo del Padre. Este verbo se hace, esta palabra, esta expresión de la boca del Padre, resulta que es un hombre y se encarna y se hace hombre. Por eso cuando rezamos del Ángelus, en la tercera aclamación decimos, y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mire, el verbo de Dios, ¿de cuál Dios? Del Padre. La palabra del Padre hecha persona es Jesucristo. Ya. En la carta a los Colosenses, asimismo capítulo 1, versículo 15, dice, Él es imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, en Él. O sea, ya, el Padre creó para Él, para el Hijo, ya. Y en el fondo para nosotros, claro. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, sí, desde el versículo 1 sería bonito leer. Comienza haciendo referencia cómo Dios habló en diversas ocasiones y bajo diferentes formas a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta en estos días, dice, que son los últimos, el Padre nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Ya, sigue siempre el Padre, pues es el protagonista. Habló a nuestros padres por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Habla del tiempo. Y claro, uno por sentido común sabe que solo el Padre puede disponer de las cosas en la casa. Nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados que el papá es la cabeza, el papá es el que manda, el papá es el que dispone, el papá él es el que hace el testamento para dar la herencia y no otra persona, como es obvio. Entonces, más o menos con esta imagen nos trasladamos a Dios Padre. Él dispone de todo, ¿sí? Él dispuso. Por eso es que cuando Jesús, en la angustia de la muerte, en qué terrible trance en que se encontraba y agonizando, como que dice, Padre, líbrame, líbrame. Y Dios Padre dispone otra cosa. Al propio Hijo le sacrifica. O sea, todo es disposición del Padre. Todo lo que vemos nosotros es lo que Dios dispone. Por eso, vea, tan bonito como se expresa la gente humilde. Cuando estamos en algún momento un poquito difícil, terminamos diciendo, bueno, que se haga lo que Dios disponga, ¿no es cierto? Lo que Dios quiera. Las personas que tienen fe, que tienen respeto a Dios, vean qué expresiones más bonitas salen de la boca de la gente que no estudió teología. Eso es lo que a mí también me admira. Por eso es que siempre alabo a los
mayores, a los antepasados, que sin tener los estudios que tenemos nosotros, tal vez eran más sabios. Y vea cómo este numeralcito, esta cita bíblica que estoy diciendo de la carta a los hebreos, cómo ellos les han puesto en práctica. Dios dispuso así, eso dice, por medio de él, a quien se hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Y en el versículo 3 dice lo que usted ya leyó en el numeral. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Mire, él es el resplandor de su gloria. El Hijo es la fotografía del Padre, ¿sí? Él es el resplandor. Un poquito va por ahí porque ya se nos agota el tiempo y nos queda, creo que, el último numeral. Sí, efectivamente, estamos en el último numeral y estamos con 1 minuto. Bien, el numeral dice, el 242 dice, después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 en el primer concilio ecuménico de Nicea que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial al Padre. Padre, Así continúe, por favor. rezamos, porque hay dos formulaciones del credo, ¿no es cierto? El sencillito y el otro que es, diría yo, un poquito más solemne. Ahí, justamente en ese credo, en la profesión de fe que hacemos, decimos, es el Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Siempre el tema del Padre. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, porque si hubiera sido creado, correspondía al tiempo, y no es del tiempo, Dios es desde la eternidad, ¿no es cierto? Consubstancial al Padre, la palabrita consubstancial quiere decir que es de la misma naturaleza, o sea, es del mismo. Por eso tenía razón Jesús de decirle a Felipe, si me has visto a mí, estás viendo al Padre, consubstancial al Padre. Entonces yo ya hice un pequeño comentario antes de los diversos concilios que hubo al principio de la historia de la Iglesia, ¿sí? El último concilio que conocemos fue hace, más de 50 años, claro, el Concilio Vaticano II. Imagínense que por allá, por los años 300, 320, 321, hasta el 381, se reunieron los concilios de Jerusalén, de Constantinopla y de Nicea. Y para mí sí es admirable cómo estos teólogos, estos padres, yo sí creo firmemente en la inspiración. Estos santos padres escribieron estas cosas maravillosas que son la purísima verdad. No puede venir del pensamiento meramente humano. Lo hicieron inspirados. Y si sea la ocasión para ir terminando, Juanito, yo sí pido a toda la comunidad cristiana, de manera especial a quienes los domingos con tanta fe acuden al templo. Después de la homilía solemos decir, pónganse de pie porque vamos a hacer la profesión de fe. Esta profesión de fe que decimos en todo el credo, en un ratito, ¿cuánto nos demoraremos? Póngase que nos demoremos 1 minuto y medio, 2 minutos en decir. Vea, esta formulación que decimos en 2 minutos costó siglos en formularle, porque fue después de toda
un proceso de discernimiento, un proceso de reflexión, y fueron depurando todo lo que decía yo en antes, las herejías, ¿sí? Porque unos defendían una tesis, otros defendían otra tesis, y usted sabe que en doctrina la iglesia no se puede equivocar. Entonces, vea el pensamiento de esta gente sabia, cómo formuló la profesión de nuestra fe. Y para terminar, yo pido que cuando vayamos a la Santa Misa, cuando nos toque poner de pie, piensen en las verdades que estamos profesando, porque son las verdades que creemos. Sí, nosotros en palabritas muy rápidas, muy breves decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ya es bastante, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, porque al Padre se le atribuye la creación. Y vea, por eso digo, tantas cosas maravillosas que se dicen, hay que ponerle un poquito más de atención, igual que en el Padre Nuestro, en el Ave María, y en cualquier oración le pongamos atención. Ejemplo, en el Santo Rosario repetimos 50 veces el Ave María, y puede ser que lo hagamos tan mecánicamente que la boca está diciendo y el corazón estará por otra parte, ¿no? Por eso es que hay que poner mucho cuidado, porque estas cosas son hermosas. Juanito, le agradezco que me haya dado esta oportunidad. Ojalá haya podido aportar en algo. Hubiera querido hacer de mejor manera, pero claro, el tema es bastante profundo y da para mucho. Muchas gracias. Nuestro saludo especial para toda la audiencia de Radio Latacunga, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, por YouTube, en especial pues para los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y explicarnos estos importantes numerales del catecismo. Nos vamos con su bendición final, Padre. Muchas gracias. Invocamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición que damos es con el primerito, con el Padre. A ustedes los seglares, un abrazo inmensamente grande, a usted particularmente que hace posible este hermoso programa. Vayan con las bendiciones de Dios, y desde ya se aproximan los días de Navidad. Feliz Navidad y venturoso año para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Felicidades, Gracias. Juanito. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Esta fue una transmisión más de Un Pueblo que Camina. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Juanito.